Ya nos va a aparecer a todos. Aparecí grabando, y bueno, ya tengo las 6 en punto, así que paso a en vivo en Facebook. Monseñor, del ok cuando compartió en Facebook. Sí, ya está en marcha, configurando su reunión para Facebook Live. Ahí está. Muy bien. Tomás, podés hacer la presentación. Tomás, podés hacer la presentación. ¿Les parece? Damos comienzo. Bueno, damos la bienvenida a todos. Estamos transmitiendo desde el Arzobispado de Rosario. Nos alegramos muchísimo de recibir hoy a Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco. Y vamos a comenzar con este encuentro donde vamos a reflexionar acerca de Iglesia y Comunidad Nacional a 40 años de su publicación. Voy a comenzar presentando al disertante de esta tarde, Monseñor Sergio Buenanueva. Nació en San Martín, provincia de Mendoza, el 19 de diciembre de 1963. Fue ordenado sacerdote el 28 de septiembre de 1990. Fue elegido obispo, titular de Rusubicari y auxiliar de Mendoza el 16 de julio del 2008 por el entonces Papa Emérito, ahora Papa Emérito Benedicto XVI, ordenado obispo el 27 de septiembre, ordenado obispo el 27 de septiembre de 2008 en Santuario de Señora de Lourdes, el Chayao, Mendoza. El 31 de mayo del 2013, el Papa Francisco lo nombró obispo de San Francisco, tomó posesión e inició su ministerio pastoral como quinto obispo de San Francisco el 25 de agosto de 2013. Es licenciado en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Su lema episcopal es Testigo del Evangelio de la Gracia de Dios. Monseñor Buenanueva, bienvenido y muchísimas gracias por este espacio de encuentro. Muchas gracias Tomás, muchas gracias a Monseñor Eduardo, que sé que hoy está cumpliendo 15 años de ordenación episcopal, así que un saludo grande a Eduardo aquí desde San Francisco en la Pampa Gringa, a este querido hermano y a la querida Iglesia Arquidiocesana de Rosario. Muchas gracias. Me han pedido esta conmemoración, esta evocación de Iglesia y Comunidad Nacional a 40 años de su publicación. Para poder cumplir con los tiempos, básicamente voy a leer lo que he preparado. Le he puesto como título a esta conferencia Apostar por un proyecto de nación. A 40 años de Iglesia y Comunidad Nacional. Mi exposición va a tener 4 partes. La primera es una introducción un poco extensa, después va a haber vamos a detener en el contenido del documento, una presentación muy sumaria del contenido del documento. Después, en las 2 partes siguientes, voy a entrar en diálogo con la parte histórica, que es la primera parte del documento, y después con la parte más doctrinal, sobre todo eligiendo un solo tema, que es el de la democracia, porque Iglesia y Comunidad Nacional, como lo vamos a ver
en la segunda parte de mi exposición, pone delante de nuestra mirada muchos temas muy importantes. El primer punto le he puesto como título Soñar Argentina, un acto de esperanza, y esa palabra esperanza con mayúsculas. El 8 de mayo de 1981, en el marco de su 42ª Asamblea Plenaria, el Episcopado argentino aprobaba y hacía público el documento Iglesia y Comunidad Nacional. Se trata de un documento eclesial que tiene que ser leído y comprendido en el contexto epocal en el que surgió. Doy dos datos. Poco más de 2 años antes había sido elegido como Papa Karol Wojtyła, San Juan Pablo II. Apenas 2 años. Ya había intervenido en el conflicto de Argentina con Chile por el Beagle. 1 año y medio después, pocos meses después de la publicación de Iglesia y Comunidad Nacional, lo vamos a decir más adelante también, la guerra de Malvinas, y meses después las elecciones y el primer gobierno en esta democracia recuperada. Ese es un contexto muy fuerte, cerrando también una etapa de gran violencia política. Solo esta evocando este contexto, podemos apreciar mejor las preguntas que el documento deja abiertas y las formula explícitamente, sus tensiones internas y sus aportes. Creo sinceramente que vale la pena retomar este documento, y en esto les comparto mi experiencia. Tengo todavía en mi biblioteca, que está el ejemplar que leí en aquel lejano 1981, siendo un seminarista de 17 años, que apenas 1 año antes había ingresado al seminario. Un poco dormidos en mi memoria, deshojando sus páginas, con mis anotaciones y los subrayados que hice entonces, volvieron a aparecer el entusiasmo y las perspectivas que me dejó en aquel momento la lectura del documento eclesial. Releído 40 años después, con una Argentina, un episcopado del que ahora yo formo parte, y una iglesia muy distintos de aquellos de entonces, pero también con el camino personal que yo mismo he transitado, aquel entusiasmo parecía seguir ahí. Por esto hay que matizarlo, no igual que entonces, sino tal vez un poco más asentado, un entusiasmo tamizado por el paso del tiempo, las experiencias vividas, ¿por qué no?, las diversas crisis de realismo que supone ir caminando la vida, y también la maduración de las ideas. La invitación que me hiciera el arzobispo Eduardo Martín, y que acepté inmediatamente, ha sido la ocasión de volver sobre el texto de Iglesia y Comunidad Nacional, releerlo y hacer esa experiencia que acabo de describir. Se los agradezco sinceramente. Lo que a continuación voy a compartir con ustedes es el fruto de este reencuentro con el documento y con las resonancias que su lectura dejó en mí en aquel entonces y que ahora parece que han vuelto a surgir. He tenido que ponerle nombre a ese entusiasmo juvenil redescubierto. Si tuviera que decirlo de un modo sumario, podría formularlo así. Hace 40 años, a un joven que estaba dando sus primeros pasos en la formación sacerdotal, en medio de un país atravesado por la violencia política y fuertes tensiones no resueltas, algunas de las continúan hoy, la propuesta de Iglesia y Comunidad Nacional significó una invitación a soñar en una Argentina en la que cupieran generosamente los proyectos de vida de las nuevas generaciones, abiertas al futuro contemplado con esperanza. Lo digo así, soñar una Argentina luminosa. A mí me gusta mucho usar este adjetivo, luminosa en este caso, una Argentina luminosa. Iglesia y Comunidad Nacional pone, con sus más y sus menos, un proyecto de país inspirado en el humanismo cristiano que surge del Evangelio, cómo lo vive y comunica la tradición católica. Una apuesta por la democracia que por entonces era un suspiro, una nostalgia, un deseo de realizar un sueño varias veces frustrado. Aunque podría añadir ahora, sin saber demasiado bien en qué consistía esto. Soñar una Argentina luminosa y hacerlo desde el Evangelio.
Me acordé, preparando esto, y llegó a este punto de lo que le dijera su mamá al despedir al joven José Gabriel Brochero, que partía al seminario de Córdoba. Dios y la patria cuentan contigo, hijo, no los defraudes. De eso se trata, entonces y también ahora. En el contexto actual, marcado por la pandemia, la incertidumbre y el desasosiego que conlleva, Argentina necesita con urgencia volver a soñar con su futuro. Podemos aquí parafrasear la pregunta guía que el Papa Francisco formula en Laudato Si, es el número 160 de Laudato Si, en el que el Papa pone la pregunta que estructura toda su enseñanza en esta encíclica tan importante de su pontificado. Y que esta pregunta es válida también para nosotros. El Papa se pregunta, ¿qué tipo de mundo queremos dejar a quienes no sucedan? A los niños que están creciendo. Recordemos que un aporte fundamental de Laudato Si es un enriquecimiento del concepto de bien común, porque incorpora el clima, el cuidado de la casa común, y que forma parte también del bien común pensar en las futuras generaciones. Para mí esto es muy importante porque estoy hablando, ya lo dije a la introducción, desde la Pampa Gringa. Los gringos que vinieron aquí vinieron e hicieron lo que hicieron pensando en el futuro, en las generaciones que hoy están creciendo. Esto es un valor muy importante. Parafraseemos esta pregunta de Francisco y podemos reformularla así. ¿Qué Argentina queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños, jóvenes, las nuevas generaciones que hoy están creciendo. El contexto de pandemia nos tiene que sí, nos ha desconcertado a todos, pero tenemos que hacernos esta pregunta, muy especialmente en este momento. Hace 40 años, a la puerta de una normalización de la vida institucional que estaba a punto de ponerse dramáticamente en marcha, de por medio la Guerra de Malvinas, Iglesia y Comunidad Nacional se formulaba una pregunta similar, no en estos términos, en otros, pero la pregunta de fondo es la misma, la Argentina del futuro. Una interpelación que no habían inventado los obispos, les llegaba a los pastores desde las comunidades cristianas, pero también desde la dura realidad de aquel momento. Aún con límites de percepción y expresión, el drama de la violencia política, cuya expresión más dolorosa eran los desaparecidos, el documento hace mención explícita de esto, sobre todo de un documento anterior muy importante, del Episcopado Argentino del 77, donde estaba este reclamo. Esta preocupación estaba agudamente presente. Los obispos, ayudados por un grupo notable de teólogos y pastoralistas, recogieron esas inquietudes, buscaron formularlas con claridad y de esa manera devolverlas al cuerpo eclesial y a la misma sociedad argentina. Iglesia y Comunidad Nacional es, aún con sus límites y lagunas, una formidable interpelación a la conciencia cristiana y nacional. Entre paréntesis, de los obispos que todavía están con nosotros, yo he identificado a 3 que en aquel momento ya estaban en el episcopado. El cardenal Carli, que además fue uno de los redactores, junto con Lucio Ojera, padre Nelson de la Ferrera, también participó la madre Cándida Cimbalista, porque buena parte del texto se redactó aquí en la abadía Gaudium María, Gozo de María, aquí en Córdoba. El cardenal Carlic decía, Monseñor Castaña, que en aquel momento era Carlic era auxiliar de Córdoba, Castaña de Buenos Aires, y Monseñor Casareto, que desde hacía algún tiempo era obispo acá en la vecina diócesis de Rafael. Pienso que los pronunciamientos posteriores del episcopado, por ejemplo, los que tuvieron lugar durante la gran crisis de 2001 y los 2 documentos del bicentenario, especialmente el primero, se entienden en este surco abierto por Iglesia y Comunidad Nacional. Meses después de su publicación, como ya dije, la dictadura se embarcaba en la Guerra de Malvinas, cuyo decurso militar y político aceleró el proceso de retorno a la normalidad constitucional del país. Aún sin prever estos acontecimientos, los obispos, con Iglesia y Comunidad Nacional, se adelantaron a formular las distintas interpelaciones que semejante paso significaba. No fueron los únicos, tal vez tampoco los primeros, pero su aporte fue decisivo para lo que estaba por venir.
Y buscaron responder a esos interrogantes, abrevando en la rica tradición del humanismo cristiano que está en las raíces de nuestra historia y de nuestra cultura. Vale la pena repasar su respuesta. Llegados a este punto, aquí quisiera detenerme en una reflexión más formalmente teológica. Yo les ponía como título de esta parte inicial, Soñar Argentina, un acto de esperanza, y les decía que esa palabra, esa gran palabra, esperanza, hay que escribirla con mayúsculas. Y a esto me refiero ahora. Vale la pena para comprender aquel momento y aquella intervención de los pastores, pero también proyecta su luz sobre los desafíos que hoy tenemos como pueblo, como sociedad y también como iglesia, como católicos. Soñar el futuro, haciéndonos responsables de decisiones libres, pensando en el bien común que involucra también a las futuras generaciones. Es un acto que, leído desde la fe cristiana, supone vivir intensamente la virtud teologal de la esperanza. El objeto de la esperanza es Dios y sus promesas. Supone alejarse de los dos pecados que la contrarían, la desesperación, pero también la presunción. San Pablo nos invitaba este domingo pasado a valorar la esperanza a la que hemos sido llamados, en la carta a los Efesios. Eso supone calibrar, sopesar, con la precisión de mirada que nos da la fe, cuál es la situación real en la que nos encontramos. La fe no nos saca de la realidad, nos mete más hondamente en ella. Lejos de alienarnos, alejándonos de ella, la fe que hace nacer la esperanza en el alma es el modo cristiano de acercarse y asumir la realidad tal como nos es dada, sin ocultar sus sombras, pero tampoco sin desconocer toda su potencialidad, que en última instancia se remite al resucitado, ¿no? Como también en Laudato Si el Papa lo dice hermosamente. La desesperación y todo lo que se le puede acercar es una elección libre, que dejándose abatir por el aparente triunfo del mal, nos lleva a decir, la frustración es la suerte real de todo lo humano, no hay nada que hacer. Una actitud que muchas veces, y especialmente en tiempos difíciles como estos, puede estar golpeando nuestro corazón. La presunción, que es el otro pecado, que es la infantil y hasta la cómica actitud humana para acometer las más grandes empresas. Ambas actitudes, desesperación y presunción, anulan aquella característica tan profundamente humana que es la condición de peregrino y caminante del ser humano, también de un pueblo como el pueblo argentino. Es el estado de peregrino del que sabe por la fe que ya, aquí y ahora, la gracia de Dios está obrando, pero todavía no se llega a la plenitud ansiada. En esto estoy siguiendo las indicaciones de un gran maestro, Joseph Pieper, que afirma textualmente, tanto en la desesperación como en la presunción se paraliza y se congela lo auténticamente humano, lo único capaz de conservar una continua corriente de esperanza. Ambas formas de la falta de esperanza son en sentido propio inhumanas y mortales. Y citando a San Ambrosio añade, no parece ser un hombre quien no espera en Dios. Iglesia y Comunidad Nacional es un gran acto de esperanza del episcopado en un momento clave de la vida de nuestro país, un momento clave y dramático también. La promesa del Señor de la que se hace cargo la esperanza no solo es el cumplimiento de nuestra historia y humanidad en la bienaventuranza eterna, en el cielo, es también la certeza de que en esta historia nuestra, frágil y contingente, no nos va a faltar la gracia del Espíritu Santo para vivir el Evangelio en toda circunstancia de la vida, especialmente en las más duras. Que no solo vamos a poder mantenernos fieles, sino que por lo mismo, en cada situación podremos crecer en humanidad. Ese es el sentido profundo y genuino de aquel todo va a salir bien, que solo puede formularse aferrados y sostenidos por la mano de Cristo resucitado. Si no, es expresión de un optimismo ingenuo, pero puede ser y debe ser expresión de la esperanza teologal en el sentido más profundo, porque sabemos que no nos va a faltar el auxilio, la gracia de Dios para salir mejores de esta crisis, como tantas veces el Papa Francisco nos ha interpelado.
cómo vamos a salir de la pandemia. Iglesia y Comunidad Nacional ha sido un ejercicio de esperanza que sigue interpelándonos hoy para hacer lo mismo en las circunstancias sociales, políticas y eclesiales que vivimos. Estoy convencido de que los discípulos de Cristo, en este tiempo que se abre a nuestro compromiso misionero, estamos llamados a ser testigos de esperanza para nuestros hermanos. Esperanza y esperanza en Dios y su salvación es lo que tenemos que legar a las nuevas generaciones. En otras palabras, un tiempo de siembra y reconstrucción, guiados por aquella certeza que nos da fe. Entonces, así es el concilio, ¿no? Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad, y, permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Gaudium et Spes 39. Lo que permanecerá es todo lo que ha surgido del amor, de la caridad de Cristo puesta en obra. Ese, interpreto yo ahora, es el núcleo del entusiasmo que despertó en mí Iglesia y Comunidad Nacional y que sigue latente y ansioso de hacerse sentir en este tiempo como expresión de la esperanza cristiana y su influjo en la historia. Hasta aquí la primera parte. El contenido de Iglesia y Comunidad Nacional. A continuación voy a describir, pero sumariamente, el contenido de este documento. Me parece importante, antes de hacerlo, que tengamos presente lo siguiente. Iglesia y Comunidad Nacional se trata de un aporte del episcopado argentino a la situación histórica que vivía nuestro país en aquel momento. Los obispos lo dicen una y otra vez. La fidelidad al Evangelio nos impulsa a iluminar este momento. Nuestra misión como pastores hace que, leyendo el Evangelio, proyectemos su luz a lo que hoy vive nuestro pueblo, nuestra Argentina. Es un documento que podríamos debemos encuadrar dentro de la doctrina social de la Iglesia, es decir, de aquel corpus doctrinario que, abrevando en el Evangelio y en una lectura racional de la condición humana, el orden natural o el orden criatural, como queramos llamarlo, busca iluminar la conciencia y orientar la acción en ese campo amplio, complejo y contingente que denominamos lo social. Abarca la cultura, la política, el trabajo, la economía, la familia. De todo esto habla Iglesia y Comunidad Nacional. La educación también. Es decir, el ser humano visto, la persona humana en sus múltiples vínculos históricos y constitutivos. Quisiera destacar lo siguiente. La enseñanza social de la Iglesia es un cuerpo de doctrina en continuo crecimiento y desarrollo. Consta de principios, criterios de acción, enseñanzas vinculadas a la época, porque son la respuesta que un papa, que un episcopado o un obispo en particular da a lo que está viviendo su comunidad, su pueblo en este momento. Cada documento nuevo de los papas o de los obispos se va integrando en dicho corpus. El paso del tiempo, el discernimiento eclesial y las circunstancias históricas siempre cambiantes permiten identificar qué enseñanzas se integran más armónicamente en el todo, cuáles van quedando por ser consistentes o sencillamente respuestas inadecuadas a las nuevas cuestiones planteadas. La interpretación de los textos magisteriales en esta materia debe hacer lugar a este principio hermenéutico de interpretación, de continuidad doctrinal en la discontinuidad de los tiempos y los conceptos. Este es un esfuerzo que hay que hacer siempre que uno lee cualquier documento de doctrina social de la Iglesia. También Rerum Novarum está cumpliendo un aniversario. Hoy un papa no escribiría en los mismos términos que lo hizo León XIII, pero hay que discernir, hay que interpretar qué núcleo de aquella enseñanza sigue siendo válido hoy y qué nuevos desarrollos ha dado lugar. Vamos ahora al texto de Iglesia y Comunidad Nacional. Después de una introducción que señala con claridad su finalidad, el documento se desarrolla en tres partes que a su vez corresponden al conocido método ver, juzgar y obrar. La primera parte, el ver, lleva como título Nuestra historia. Se desarrolla a su vez en tres capítulos, simplemente los enuncio. La época española, la época independiente y los últimos tiempos. Es decir, este ver desde la fe es primordialmente un repaso, un intento de mirar la historia. El mismo texto dice que este esfuerzo
es loable, pero tiene sus riesgos también. Nadie tiene una visión absolutamente completa de la historia. Esto es un trabajo, y mucho más si uno tiene que hacer juicios de valor sobre acontecimientos históricos. Pero el intento es importante y es un capítulo que hay que leer con detenimiento, aun cuando uno pueda señalar algunas cosas que hoy no diríamos tan así. La segunda parte, y la más extensa, y lleva como título Fundamentos Doctrinales. Y bueno, yo después me voy a centrar en un punto de esta segunda parte. También tiene 3 capítulos. La persona humana, la comunidad humana, y el tercero, y el más extenso, la comunidad nacional. Cada uno de estos capítulos se subdivide a su vez en otros. Yo simplemente voy a enunciar los subtemas del último capítulo, la comunidad nacional. Son 7 puntos. La nación como realidad cultural y entidad política, el bien común, igualdad y participación, el orden político-social, sobre esto voy a volver después, el orden económico-social, problemas educacionales, iglesia y sociedad política. La tercera parte, finalmente, la más breve, brevísima, tiene como título Orientaciones para la acción. Corresponde al actuar. Es la más breve, como decía, pero aquí hay un párrafo de su introducción que me interesa destacar. Me parece que expresa muy bien uno de los intereses que guían todo el documento. Dice así, es el número 169, el párrafo D, el tercer párrafo. La Argentina necesita una mayor conciencia de su identidad dentro de un marco latinoamericano y al mismo tiempo una gran flexibilidad para adaptarse a una sana evolución del mundo actual. Bien, acá hay como 3 puntos que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Iglesia y Comunidad Nacional, esta enseñanza, que me animo a decir que es el documento de orden político más importante que el episcopado ha producido en estos últimos 40 años, ¿no? Apunta, como ya dijimos, como todo documento de doctrina social de la Iglesia, a la conciencia. Pero acá habla de la conciencia de la identidad de nuestro pueblo. En un contexto latinoamericano, el documento, sobre todo en la parte histórica, es muy claro esto, hace siempre el esfuerzo de ver a la Argentina en el concierto de lo que llamamos la patria grande de América Latina, de Hispanoamérica, pero también con el gran desafío de la adaptación a los nuevos tiempos. Ya lo voy a decir más adelante, porque tal vez es como el núcleo de lo último que quiero expresar aquí. Una de las tensiones internas del documento, algunos críticos lo han señalado más negativamente, nosotros señalamos, o yo lo señalo como una tensión que hay que captar porque es muy rica, es la tensión que vive la Iglesia Católica, de manera particular en Hispanoamérica, pero no solo, desde ahí se entiende el concilio, la tensión con la modernidad, es decir, con este movimiento cultural, filosófico, político, que inicia en el siglo XVI, que está centrado en el sujeto, que pone el acento en la autonomía de la persona. En ese contexto surgieron las naciones como tal. Benedicto XVI dice, recuerdan aquel gran discurso en 2005 sobre la interpretación del concilio, que el Concilio Vaticano II plantea, no es el planteo del diálogo de la Iglesia con el mundo, sino el diálogo de la Iglesia, de la conciencia católica con el mundo moderno. Yo creo que este diálogo, con sus más y con sus menos, este diálogo difícil, porque no es un diálogo así de una tarde plácida en un café, sino que es un diálogo con muchísimas tensiones, muchísimas malas comprensiones, prejuicios que siguen actuando. Es un diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno en las tensiones que esto ha dado lugar en Argentina. Buena parte de lo que hoy llamamos la grieta tiene que ver con esto, entre las tendencias que se autodefinen a sí mismos nacionales y populares, tendencias más republicanas que se inspiran más en el pensamiento liberal. Esta tensión sigue estando presente en nuestro país, el documento la aborda de determinadas maneras, propone algunos cauces, pero es un diálogo en el que yo creo que tenemos que seguir presente. Un aspecto, por ejemplo, de este diálogo difícil, no concluido, de la Iglesia con la modernidad, es el diálogo con el ateísmo y con las distintas formas de secularidad
polarización que existen en la cultura moderna y en nuestros países, ¿no? Y que afecta a países que vivieron la primera evangelización, que se construyeron apelando incluso visiblemente a los valores cristianos, pero es un proceso que esa apelación a los valores cristianos está desapareciendo rápidamente, ¿no? Ya voy a volver sobre esto, lo voy a mencionar después, pero la reciente aprobación de la ley del aborto, como otras leyes, que está el run run de la eutanasia, hablan un poco de este pensamiento con el que la Iglesia tiene, o con el pensamiento católico, el humanismo cristiano, tiene una tensión no del todo resuelta, y tampoco se va a resolver, esa tensión va a permanecer. Ese es el contenido de Iglesia y Comunidad Nacional. Ahora, yo en los dos puntos que siguen, voy a retomar el tema histórico y después el tema doctrinal. El tema histórico lo retomo con este título: Cultura, Fe y Modernidad. La mirada de la historia que hace Iglesia y Comunidad Nacional busca identificar, por una parte, algunos rasgos identitarios de lo que con el paso del tiempo se convertirá en la nación argentina. Por otra parte, también se trata de identificar algunos interrogantes que surgen al considerar el complejo proceso de conformación de lo que hoy es nuestro país. El enfoque es el propio de la teología argentina, llamada teología del pueblo de Dios o de la cultura. De hecho, uno de los redactores de Iglesia y Comunidad Nacional, el teólogo Lucio Gera, tal vez el teólogo argentino más importante del siglo pasado, que ha formado generaciones de sacerdotes, de obispos en la Facultad de Teología de Devoto, había tenido también, uno de los redactores de Iglesia y Comunidad Nacional, había tenido también un rol decisivo en la elaboración del capítulo de la evangelización de la cultura en el documento de Puebla, que por entonces era de reciente publicación, del año 79. Al menos en la época en que nosotros fuimos seminaristas, leer el documento de Puebla significaba acercarse a estos temas realmente con pasión. El sustantivo cultura o el adjetivo cultural constituyen una clave de lectura e interpretación del documento. Si uno pone en un buscador, tiene el documento adelante, y pone el buscador la palabra cultura, el sustantivo o el adjetivo cultural, aparece en todas partes, es una de las claves de lectura. Citando el discurso de Juan Pablo II en la UNESCO, que había tenido lugar un año antes, en su primera visita a Francia, el documento episcopal caracteriza con estas palabras a la cultura. Leo el número 45 de Iglesia y Comunidad Nacional. La cultura consiste, en efecto, en el modo como los hombres, en diversos espacios geográficos y a través de sucesivas épocas, cultivan su relación con la naturaleza material, entre sí mismos y con Dios, de modo que puedan llegar a un nivel verdadera y plenamente humano. El documento de Puebla, en una frase que casi aprendimos de memoria, decía: la cultura es el conjunto de valores que definen el estilo de vida de un pueblo. El núcleo más íntimo y decisivo de la cultura de un pueblo es la dimensión religiosa, que se plasma concretamente en la religiosidad popular. Años más tarde, profundizando este surco, Aparecida nos dirá que la piedad popular conlleva una genuina espiritualidad. Las palabras de Aparecida sobre la religiosidad popular, la piedad popular, son no solo de una gran profundidad, sino de una gran belleza. El número 263 dice así: esta espiritualidad es una espiritualidad encarnada en la cultura de los sencillos, que no por eso es menos espiritual, sino que lo es de otra manera. La pastoral de la Iglesia en Argentina en estos 40, 50 años se puede leer desde aquí, como pasar de una desconfianza en la religiosidad vivida por el pueblo a una mirada más comprensiva y empática, usando un adjetivo que se usa mucho, hasta una asunción entrañable de la religiosidad popular como una verdadera espiritualidad que alimenta y transmite la fe. Así la describe Francisco, por ejemplo, en Evangelii Gaudium, ¿no? Recordarán ustedes. El texto señala repetidas veces que este núcleo identitario de nuestra nacionalidad no significa clausura tanto a la pluralidad de culturas que conviven en la Argentina. Argentina, no, más allá del puerto del conurbano, es terriblemente diversa culturalmente, pero tampoco como inmovilismo que impida
el desarrollo. Esta ha sido una de las críticas que el documento ha recibido al definir la identidad nacional desde la cultura, esta tendencia a una definición cerrada de cultura. Yo creo que es un poco injusta, pero hay que tenerla presente. De todos modos, resulta claro de la lectura de esta primera parte histórica que una tensión que atraviesa toda nuestra historia hasta el presente y no resuelta del todo es con las corrientes de pensamiento que identifican a la modernidad, como ya dije. En primer lugar, con las corrientes liberales, más recientemente con las de tipo socialista. Junto con ellas aparecen también las corrientes nacionalistas, con las que esta visión de la historia comparte su aprecio por los valores que han ido madurando a lo largo de la historia, pero toma distancia de algunos peligros que estas corrientes suponen. Por ejemplo, una concepción demasiado estrecha de la soberanía nacional. Nosotros podríamos añadir su peligro más grave, identificar tan fuertemente cultura, nación y fe, que terminan subordinando la fe a la cultura y a la nación, casi como un uso de la fe en clave sociológica. Una cosa es considerar que desde sus orígenes nuestra historia está marcada por los valores del humanismo cristiano, y otra, muy distinta y también inaceptable, es concebir que la fe católica es el elemento que define nuestra identidad nacional. Eso no puede ocurrir nunca con la fe en ningún caso, ¿no? Yo creo que es hasta una verdadera herejía. No solo en esta primera parte, sino a lo largo de las otras, Iglesia y Comunidad Nacional subraya en repetidas ocasiones que la Iglesia ha tenido que proceder con un delicado discernimiento de la verdad que estas corrientes de pensamiento contienen, separándola de sus errores. Sin embargo, este juicio que hace el documento parece un poco ingenuo y simplista, pero bueno, es una valoración personal, ¿no? En realidad, la tensión entre la cosmovisión católica y la modernidad ha sido mucho más farragosa y conflictiva. La Iglesia ha luchado frontalmente contra la modernidad, atizada por el fuerte sesgo anticatólico y anticlerical de sus representantes. Algunas de estas cosas todavía siguen estando. Ayer en las Cortes de España, un diputado catalán se expresó en términos realmente despectivos hacia la tradición católica, digamos, las corrientes más anticristianas han tenido un fuerte sesgo anticlerical y anticatólico que han generado reacción de parte nuestra. La palabra la hizo de labios de muchos de estos pensadores o personas es un término elegante que esconde tras de sí un rechazo puro y duro de toda forma de manifestación pública de la fe. Ha habido discernimiento, pero este se ha abierto paso muy lentamente en el mundo católico y, a decir verdad, menos aún en el ámbito secular. Esto también hay que decirlo. Los teólogos católicos, los pastoralistas de nuestra iglesia han hecho un esfuerzo enorme por discernir cuánto de verdad hay en las posturas de las distintas corrientes surgidas de la modernidad. No se nota un esfuerzo similar en pensadores llamados laicos. En este sentido, pienso que Iglesia y Comunidad Nacional se encuadra dentro de este diálogo aún abierto de la fe cristiana con la modernidad, con las tensiones que esto supone. Esto se verá más claramente a la hora de seguir más de cerca la valoración de la democracia, que será el gran tema de la segunda parte del documento episcopal. Un interrogante de fondo, planteado de diversas maneras como la variación de un mismo tema, se formula ya en esta primera parte, pero volverá con otros acentos en las dos siguientes. Articulará especialmente la segunda parte, la más extensa y desarrollada. Lo formulo así. ¿Cómo mantenernos fieles a las raíces de nuestra identidad cultural, de las que forma parte el humanismo cristiano, abriéndonos a los valores de la modernidad, particularmente a la pluralidad cultural, política y también religiosa, a una sana laicidad del Estado, una frase célebre de Pío XII, huyendo de los extremos del inmovilismo y la disgregación? La última parte, tengan paciencia, de mi exposición la he titulado así: Iglesia, católicos argentinos y democracia. En esta última parte de mi exposición voy a centrarme en un solo tema, tomado de la tercera parte de Iglesia y Comunidad Nacional, la valoración que los obispos hacen en este documento de la democracia en un momento en el que las urnas estaban bien guardadas, con aquella célebre expresión. Las urnas bien guardadas, pero que comienzan a ser preparadas
para el restablecimiento del orden constitucional. He elegido este tema de la democracia porque lo conozco mejor y me siento más seguro. Otro gran tema que a quienes tienen la ciencia suficiente sería interesante de analizar es el punto 5 de la segunda parte, el orden económico-social, porque tiene una reflexión que puede seguir, que nos sigue siendo muy útil en este momento de nuestra Argentina, pero yo ahí me siento mucho más inseguro de abordarlo, ¿no? Me voy a referir a la enseñanza episcopal que bajo el título El orden político-social abarca los números 108 al 137 del documento. El contenido se despliega en 4 puntos que van mostrando cómo se abre paso y cómo debe seguir la historia de la democracia en nuestro país. El movimiento histórico universal, los obispos son muy claros en la línea del concilio y del magisterio social posterior, o de Pío XII, ya vamos a hablar de Pío XII enseguida, de percibir que el movimiento hacia la participación, hacia la libertad y hacia la democracia está hoy difundido en todo el mundo. En segundo punto, el proceso histórico en nuestro pueblo, y la parte histórica ya señalan cómo desde la época colonial, y aquí hablamos de un valor del humanismo cristiano, están presentes y comienzan a germinar ya entonces el deseo, el anhelo de la libertad, de la independencia, de sobre todo la dignidad de las personas. El tercer punto, la búsqueda de un modelo adaptado. Y cuarto, ya atendiendo a lo que en aquel momento vivía nuestro país, la normalización de la vida política. A mi juicio, esta fuerte apuesta por la democracia republicana es uno de los valores más importantes y duraderos de Iglesia y Comunidad Nacional. Pienso que hasta ahora el episcopado argentino no ha vuelto a expedirse con tanta claridad al respecto. Podemos dejar abierta la pregunta, en mi caso más bien retórica, de si no sería oportuno retomar este punto con decisión. Yo creo que sí. Habida cuenta de la deuda social de la pobreza que sigue creciendo y que a mi criterio tiene una de sus causas más determinantes precisamente en la fragilidad de nuestra cultura democrática. Por eso, más que repetir aquí el contenido del documento, quisiera entrar en diálogo con algunas de sus ideas principales, a fin de provocar en nosotros, pastores y laicos, el deseo de ahondar ese proceso reflexivo y sobre todo el compromiso de fortalecer el sistema democrático argentino. Si hay jóvenes en el auditorio, me daría por satisfecho si recogieran este guante. Agudizada por la pandemia, las democracias del mundo viven hoy una fuerte crisis. Nuestro país no escapa a este proceso. Pensemos lo que ha pasado detrás de la cordillera de los Andes, con lo que está viviendo Chile o lo que vive Colombia, ¿no? Está en crisis la confianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en el mismo sistema político. Noto, por otra parte, esta tendencia hacia la deslegitimación de la democracia, la insatisfacción por la democracia, tiene acentos particulares en algunos sectores del mundo católico, ¿no? Pienso también que esta crisis es una oportunidad para fortalecer nuestra vida democrática, aunque no se me escapa el riesgo de que la incertidumbre, la desconfianza y el miedo que hoy reinan en las sociedades puedan desembocar en apuestas por sistemas autoritarios o autocráticos, al estilo de los populismos que tanto por derecha como por izquierda se hacen fuertes, socavando los principios fundamentales del Estado de Derecho. El Papa Francisco hace un discernimiento incisivo de esos peligros en Fratelli Tutti, los números 156 al 162. Es la primera vez que un documento de alto nivel, del magisterio de los papas, aborda el tema, por otra parte tan actual, de los desafíos que plantea el populismo. El Papa distingue entre movimientos populares y las deformaciones populistas y las caracteriza muy bien. Iglesia y Comunidad Nacional señala con claridad que nuestro pueblo se encuentra desafiado por la necesidad de encontrar un modelo de democracia adaptado a su propio genio. Así se expresa el número 114. Señala además que es necesaria una adaptación creativa que evite la mera repetición formal de otros modelos. Un proceso de discernimiento y adaptación en curso en el mundo católico, en el que busca integrarse, cito el número 109, la aceptación de la democracia política, históricamente canalizada
por el liberalismo, la aspiración hacia la democracia social, vertida por las corrientes de tipo socialista, y el esfuerzo por defender una justa soberanía nacional implicado en las corrientes nacionalistas. El documento dice que este proceso de discernimiento se ha llevado a cabo y tiene que seguir su camino. Esta adaptación al genio de nuestro pueblo y su cultura no puede desconocer que la democracia supone algunos rasgos sustantivos, cuya ausencia o deformación sencillamente la harían desaparecer. Por eso, el siguiente párrafo, el número 115 de Iglesia y Comunidad Nacional, es para mí muy importante. Cito textualmente, número 115. El tipo de sociedad democrática, no obstante su flexibilidad, que le permite traducirse en una pluralidad de modelos concretos y adaptados a cada pueblo, se conserva dentro de ciertos cauces, fuera de los cuales perecería la misma democracia. Puestos ante la tarea de una reorganización de la nación, habrá que mantener a salvo elementos que, de ser pasados por alto, podrían desnaturalizar, debilitar la estructura democrática y hasta su propio espíritu. Hasta ahí la cita. El magisterio de la Iglesia Católica, desde el siglo XIX a nuestros días, ha recorrido un difícil camino en su valoración del sistema democrático. Desde un rechazo contundente, pasando por una indiferencia condicionada, hasta llegar a una aceptación que hace de sus rasgos propios el criterio para valorar todo posible sistema político. Este es nuestro punto de partida. La Iglesia, sobre todo después de la Revolución Francesa y en torno a la mitad del siglo XIX, tuvo un rechazo visceral por los sistemas democráticos, entre otras cosas porque en lo concreto los procesos de democratización iban unidos, como dijimos antes, a una violencia hacia la Iglesia, a un anticlericalismo beligerante muy fuerte. Pero el mismo magisterio social de la Iglesia ha tenido que hacer un discernimiento y ha modificado en algún punto radicalmente esta valoración. El cambio de rumbo tiene algunos hitos significativos. El primero que podemos destacar es el radiomensaje de Pío XII en la Navidad del 44, Benignitas et Humanitas, centrado decididamente en la democracia como camino para reconstruir el mundo devastado por la guerra desatada por los totalitarismos. Meses después terminaba la guerra. Y es interesante, este radiomensaje hay que leerlo. Aunque tiene sus límites, hoy nos diríamos lo mismo que dice el Papa, pero me llama la atención cómo Pío XII en aquel momento, claro, tiene delante de sí el panorama de los totalitarismos. En Italia el fascismo, en Alemania el nazismo y todo lo que significó, pero también el comunismo. El Papa dice que uno de los pilares de la democracia es el derecho a la libertad de opinión, a la libertad de expresión. Muchos teóricos dicen que hay un núcleo duro de derechos que están en el núcleo ético de la democracia, la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad religiosa, ¿no? Que es tan importante en este tiempo defender. En segundo lugar, Pío XII, el radiomensaje del 44, ¿no? Europa todavía humeaba bajo las bombas. En segundo lugar, y más cercano en el tiempo, el magisterio del Concilio Vaticano II, con su enseñanza sobre la autonomía de las realidades seculares, Gaudium et Spes, la libertad religiosa como derecho civil fundado en la dignidad de la persona humana. El último gran debate interno del Concilio Vaticano II fue sobre el concepto de libertad religiosa, y por eso la declaración brevísima, Dignitatis Humanae, es tal vez uno de los más potentes documentos del Vaticano II. Y los vínculos entre la comunidad política y la Iglesia en clave de autonomía y cooperación. Entre ambos, la vigorosa enseñanza de San Juan XXIII en sus encíclicas sociales, incorporando al corpus de la doctrina social de la Iglesia el discurso de los derechos humanos. La convergencia de estos factores, Pío XII, el Concilio, Juan XXIII, sobre todo de la enseñanza de Dignitatis Humanae, la Declaración sobre la Libertad Religiosa, ha tenido como precipitado final el abandono definitivo de la aspiración de la Iglesia al Estado confesional católico como ideal de organización política de la sociedad. Como bien ha hecho notar Benedicto XVI en repetidas ocasiones, esto ha significado una verdadera discontinuidad con la enseñanza anterior del magisterio, que propugnaba un Estado confesional católico y a lo sumo la tolerancia
de otras situaciones hasta tanto el Estado no se vuelva confesionalmente católico, pero un punto en el que es justificada la evolución, pero también porque de esa manera se recuperaba de forma más clara la genuina enseñanza evangélica, custodiada y transmitida por la tradición de la Iglesia y formulada en aquella sentencia evangélica: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, todavía falta un paso ulterior en esta valoración de la democracia, desconocido por quienes redactaron y aprobaron Iglesia y Comunidad Nacional, y es la enseñanza de San Juan Pablo II en la gran encíclica Centésimos Annus, que este 1 de mayo ha cumplido 30 años de su publicación, es decir, 10 años después de Iglesia y Comunidad Nacional. El capítulo 5 de Centésimos Annus es de lectura obligada en este punto, especialmente los números 46 y 47. Iglesia y Comunidad Nacional se mueve todavía en el fecundo movimiento de ideas de Pío XII y el Concilio. Por eso mismo no termina todavía de dar el paso de una valoración más decidida de la modernidad política, cuya expresión más clara es el sistema de la democracia y su lógica interna. Ese paso se cumple en Centésimos Annus, y esto en un doble sentido. En primer lugar, como decíamos, en una apreciación de la democracia cuyos rasgos fundamentales son decisivos para valorar cualquier otro sistema político. La Iglesia pasó de rechazar la democracia a decir, bueno, la democracia es un sistema entre otros, a decir ahora con Juan Pablo II en Centésimos Annus, la Iglesia es neutral frente a los sistemas políticos a condición de que cumplan con algunos de los rasgos que son característicos de la democracia. ¿Cuáles son? Participación de los ciudadanos en las opciones políticas, garantizar la elección y el control de los gobernantes, sustitución de los mismos de manera pacífica. Una auténtica democracia, afirma el Papa Wojtyla, es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Subrayamos aquí un elemento clave. No es lo mismo, pero en esta dirección va. Un Estado de derecho es aquel rule of law de los anglosajones, el imperio o soberanía de la ley, que junto con la división de poderes constituye un rasgo distintivo de la democracia. En este sentido, a la unidad cultural de una nación hay que añadir como elemento fundamental el reconocimiento rector para la convivencia de la ley fundamental que es la Constitución de un país, de nuestro país. En segundo lugar, mientras que Pío XII parecía condicionar la aceptación de la democracia a que ésta asumiera la visión del hombre, la justicia y el bien común del cristianismo, una suerte de democracia cristiana, no en el sentido del partido, sino una organización democrática cristiana, condición para el funcionamiento correcto del sistema democrático. Este tiene en sí mismo su propia legitimidad porque pone en el centro la dignidad de la persona humana, sus derechos y deberes. Asume el Estado de Derecho y la división de poderes, y esto no es una diferencia menor. Voy a saltar acá algunas partes porque ya se me ha ido un poco el tiempo. Juan Pablo II no desconoce los riesgos de la democracia, sobre todo el relativismo y pensar que para poder convivir los ciudadanos hay que renunciar a la pretensión de verdad. La Iglesia no renuncia a su pretensión de la verdad. Lo que hace es reconocer que la democracia, las reglas de juego de la democracia le dan la posibilidad al humanismo cristiano de hacerse presente en los debates públicos, como ha ocurrido en todos los grandes debates que ha tenido la Argentina recientemente, desde el 2010, el que consagró el matrimonio igualitario, y los dos debates del aborto que desembocaron en la aprobación del aborto el pasado 30 de diciembre. Menciono estos dos hechos porque son dos leyes con las que nosotros seguimos teniendo una oposición crítica, pero que un parlamento democrático apruebe este tipo de leyes no deslegitima la democracia, porque esas son las reglas que a nosotros nos hacen posible hacer presente en el debate público y eventualmente conseguir que nuestra visión del hombre, del bien común, también tome la forma de una norma democráticamente sancionada. Iglesia y Comunidad Nacional ha significado un hito importante en el camino de los católicos argentinos en su compromiso con el bien común de la patria. En este documento resuenan ya aquel queremos ser nación que la oración por la patria puso en nuestros labios en uno de los momentos más difíciles que nos ha tocado atravesar en el pasado reciente. Y es una oración laical, porque la hizo una familia.
la hemos rezado tanto. El cardenal Carli dice, nunca vamos a llegar a captar cuánto fue rezada Argentina en aquella época dramática de inicio del 2001-2002, ¿no? Esa aspiración, queremos ser nación, sigue siendo genuina y tenemos que alimentarla otra vez. Bueno, había unas otras cosas más, pero se me ha ido el tiempo. Miren, para sintetizar, yo aquí, ¿qué tenemos por delante? Yo los invito a leer, a releer Iglesia y Comunidad Nacional, pero tratando de entrar en diálogo con los problemas que hoy tiene Argentina y con esa otra gran propuesta que nos ha hecho el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Soñar juntos, voy a leer el párrafo de Fratelli Tutti, que está al inicio, está en el número 8 de Fratelli Tutti, porque creo que indica el curso para seguir adelante. Dice Francisco, anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, de fraternidad. Entre todos. He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente, se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Soñemos juntos un proyecto de país, sumemos nuestra voz a los sueños que tienen todos nuestros hermanos, incluso con aquellos que no comparten nuestra fe o incluso tienen posiciones críticas respecto a nosotros. Pero soñemos juntos, soñemos fraternidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Monseñor. Ha sido muy enriquecedor escuchar sus palabras. Creo que con el paso del tiempo van a ir decantando nuestros corazones y muy interesante reforzar esta idea de releer este documento tan valioso a la luz de los nuevos paradigmas que nos tocan atravesar como iglesia. Si nos permite, nos han enviado algunas preguntas que nos gustaría compartir con ustedes en estos momentos. Aquí nos enviaron. El documento, en el número 8, nos dice que la nación argentina nace en un espacio de unidad cultural y espacio fraterno, de ninguna manera puede ser borrado de la memoria histórica. Ahora bien, ¿qué podemos pensar de ello hoy cuando las ideologías y los intereses nos dividen y nos debilitan como continente latinoamericano? Bueno, creo que me parece muy buena la pregunta porque es un surco muy fuerte en el documento. Yo lo mencioné al pasar, como tantos otros temas importantes de Iglesia y Comunidad Nacional. Es verdad que América Latina, nuestro continente, sigue siendo territorio de disputas ideológicas, pero también es cierto que el esfuerzo de integración y del que la Iglesia es pionera y que cuida, custodia y lleva adelante, no existe en otro ámbito. Aquí en este sentido tenemos que tener un sano ahora está al cabo de estos años de aparecida. Este esfuerzo de pueblos que siguen siendo que son muy distintos, que han fraguado no solo con fines territoriales diversos, sino culturas, modos de hablar nuestra hermosa lengua con acentos particulares, sin embargo, seguimos teniendo un cauce común y esto hay que buscarlo y este esfuerzo hay que seguir potenciándolo. Aquí me parece, hay una frase del Papa Francisco que es muy, muy decidora, muy como las cosas que dice él. Dice, bueno, las ideas, las ideologías, se pueden seguir debatiendo. La realidad concreta, lo que viven las personas, las familias, los pueblos, hay que discernirlos. Discernir para nosotros es una palabra sagrada. Significa percibir el paso de Dios, la acción del Espíritu en nuestra vida. No es simplemente una observación pretendidamente neutral, es una actividad propiamente espiritual, casi mística, religiosa. Yo creo que en esto el contacto con lo que vive
hacemos lo mismo, sino el reconocimiento de que, como dice Atahualpa, el otro es un amigo, es un yo en otro cuero. Es decir, lo que nos dice la Escritura, ¿no? El gran concepto antropológico del humanismo cristiano: el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cada hombre es mi hermano. Tal cual. Monseñor, resonó en nuestros corazones una frase que dijo usted, una invitación más bien, que fue soñar una Argentina luminosa. Y usted hizo hincapié en la idea de la luminosidad. Ahora bien, ¿cómo hacer hoy frente a una cultura que rebate y se opone al humanismo cristiano para poder soñar con una Argentina luminosa? Y quizá, junto a la pregunta que sigue, para ver si podemos hilarlas, ¿cuáles cree que ustedes que son los desafíos pastorales en una Argentina que atraviesa una situación sanitaria tan crítica? Bueno, sí. Yo, más que volver a la metáfora que he usado, porque es una metáfora, ¿no? Para mí es muy decidora, ¿no? Yo lo dije en el momento, calificar de luminosa a la Argentina, soñar con una Argentina luminosa, a mí me dice mucho. Tiene tras de sí una experiencia personal, yo la relato brevemente. Yo, como tantos de mi edad, votamos por primera vez aquel octubre de 1983. Yo fui a votar, tenía 19 años, con mi papá y hermano difuntos ya. Yo recuerdo la emoción, nos agolpamos al frente de la escuela, que había hecho la escuela primaria. En aquel momento las mesas eran por sexo, así que éramos todos hombres. La emoción cuando se subió la bandera y espontáneamente empezamos a cantar el himno. Con otro obispo que somos amigos y que tenemos más o menos la misma edad, que nos pasó lo mismo, decía, soñábamos en aquel entonces que al tener ahora 57 años íbamos a vivir una Argentina distinta, más luminosa. No es así. Pero yo creo, yo hablaba de unas crisis de realismo. Esto es una crisis de realismo que supone la vida, el hacerse adulto, hacerse cargo de los límites que tenemos cada uno, que tiene la realidad, que tiene también la Iglesia. Pero la Argentina tiene enormes espacios de luminosidad. Yo acá hablo más como obispo, decir, bueno, lo otro también, pero apelo a mi experiencia pastoral. En este tiempo de pandemia, de tantas restricciones, yo estoy visitando las parroquias, haciendo visitas muy breves, teniendo encuentros con los consejos de pastoral, muchos de ellos por Zoom, porque la gente no se puede reunir, o porque están contagiados, o porque son contacto estrecho, o porque tienen miedo. Pero la vitalidad de nuestras comunidades cristianas, para hacerse cargo, tanto pastoral como socialmente. Mira, ayer me decía aquí una parroquia acá del centro de la ciudad de San Francisco, la pandemia nos obligó a repensar Cáritas, y la carencia misionera de nuestra comunidad, una comunidad muy encerrada sobre sí misma, si se calificaban ellos, de alguna manera ha comenzado a romperse cuando a través de Cáritas hemos tenido que salir a llevar un bolsón a personas que por las restricciones no podían venir hasta a retirarlo a la sede de Cáritas. Eso dentro de la comunidad cristiana, pero como el Papa lo ha señalado, la pandemia nos ha hecho ver la santidad de la puerta de al lado, que es muy concreto el concepto que da el Papa de santidad de la puerta de al lado. Es decir, es esa entrega cotidiana de quienes entregan la vida, levantándose muchas veces de sus caídas, y que son servidores que hacen posible el funcionamiento de la sociedad. Conectar con eso, para mí, en medio de una circunstancia difícil, yo saqué algunos párrafos ahí donde tal vez era un poco crítico con el desasosiego que producen los ciudadanos, algunos debates políticos insulsos del que hemos visto, ¿no? Y que uno dice, mientras la Argentina está sufriendo, muchas familias están sufriendo la pérdida de sus seres queridos. A mí me arruga el corazón en estos días ir a misa y salir a recibir a la gente y
y tener que consolar a familias jóvenes que han perdido la mamá, el papá por el coronavirus, que haya estos debates tan insulsos, tan adolescentes, ¿no? Pero la respuesta de la gente, del pueblo de Dios, de servidores públicos en otros ámbitos, gente de salud, por supuesto, tienen una potencial luminosidad que para nosotros, creyentes, se remite al resucitado. Ese Cristo resucitado está ahí. Yo creo que conectar con esto es fundamental, porque sí hay que añadir, y esto no es un dato de desesperanza, que lo que tenemos por delante es un proceso de reconstrucción que va a requerir de nosotros una magnanimidad, un alma grande y una fortaleza interior, la virtud de la fortaleza muy grande. Está bien que no usemos la metáfora de la guerra para hablar del virus, pero la metáfora de la guerra sirve. Por eso el discurso de Pío XII, ¿no? ¿Cómo se levantaron las naciones que han vivido estas guerras tan devastadoras, ¿no? En cierto modo, tenemos por delante una empresa de reconstrucción que va a requerir de nosotros una gran fortaleza interior, un alma grande y una humildad muy grandes, y una disposición que es muy difícil, pero que es masivamente cristiana. Vamos a trabajar por las futuras generaciones. Tal vez nosotros no veamos, pero el compromiso lo tenemos que tener hoy para que otros recojan los frutos. Por eso la pregunta de Laudato Si, la quise reproponer aquí y me pareció que atravesaba también con otros términos todo Iglesia y Comunidad Nacional. ¿Qué mundo, qué Argentina le vamos a dejar a las nuevas generaciones, ¿no? Creo que conectar con esto ya nos trae luz. La luz es una característica de la verdad, que no es solamente un sistema conceptual, es la verdad vivida, el Evangelio es luminoso. Jesús tiene luz propia e ilumina nuestra vida, ¿no? Eso. Muchísimas gracias, Monseñor. Me tomo el atrevimiento de hacer una pregunta que me atraviesa en lo personal, pero creo que también atraviesa a muchos otros jóvenes. Y la pregunta para ustedes, ¿qué mensaje daría a los jóvenes, que muchas veces son cabeza de playa en esta sociedad posmoderna, a la luz de Iglesia y Comunidad Nacional, que muchas veces sufren el desánimo y el desgaste del arduo trabajo que resulta caminar contra la corriente? Sí. Vos sabés que normalmente esa pregunta, al menos a mí, me la suelen hacer en las visitas pastorales y siempre me desarma. Porque, bueno, respuesta a nivel de palabras, de contenidos, hay muchísimas y el Papa ha escrito tus vivit y recoge cosas maravillosas. Yo a los jóvenes lo que yo quiero decirles es que, digamos, que los amamos, que estamos al lado de ellos, y yo no tengo otra palabra para decirles que la misma palabra que a mí me ha llenado el corazón, que es Jesucristo. Yo comencé hablando de mi experiencia siendo un muchachito de 17 años, con un entusiasmo muy grande. Éramos un pequeño grupo de seminaristas que nos animábamos unos a otros a leer los documentos del magisterio de la Iglesia. Puebla estaba recién editado. Pero más allá de esas cosas concretas, yo creo que ese entusiasmo tiene que ver con la persona de Jesús. Por eso lo que el Papa Francisco dice de cómo volver a proponer el querigma, la experiencia de Cristo. He tenido estos días, estamos rearmando el equipo de pastoral juvenil, hemos nombrado nuevos asesores, se está recomponiendo. Y cuando me hacían una pregunta similar a la que vos me haces, yo les decía, miren, lo primero que yo les indico es que en este tiempo, y pensando en lo que vaya a salir después, el encuentro con Jesús, los chicos se tienen que enamorar de Jesús, chicos y chicas, ¿no? Se tienen que enamorar de Jesús como nosotros nos hemos enamorado de Jesús. A nivel pedagógico, a nivel de estrategias, bueno, seguramente vos que sos más joven tendrás mejores estrategias que las mías. Pero lo que yo no puedo, lo que tal vez yo tenga, no digo más que vos, por supuesto, pero sí me vas a entender. Yo lo que quisiera transmitir es mi propia experiencia de Jesús. O sea, que en mis manos, en mis ojos, en mi palabra, en mi vida, se trasluciera esta luminosidad, vuelvo a la metáfora, que es Jesús y lo que Jesús
ha significado en mi vida y significa en mi vida. Yo creo que a los jóvenes hay que transmitirles ese mensaje en un momento que realmente, vos lo dijiste al par, yo lo digo con mis palabras, niños, adolescentes y jóvenes son el sector más valioso y más frágil de la sociedad, pero por más frágil también son los que estén sufriendo más muchas de las cosas dolorosas y difíciles de nuestra cultura ambiente, desde las más perversas hasta los jóvenes, los adolescentes, les ha pegado muy duramente la pandemia, el encierro. Decían unos docentes, los mismos los chicos, que primero estaban en los recreos con celular, después el deseo de encontrarse y el entusiasmo de querer recuperar ese contacto humano. Los primeros tiempos no hablaban, no hacía una pregunta, claro, mucho tiempo encerrado, después como comienzan a soltarse, ¿no? Me parece que darle a los jóvenes este mensaje de cercanía, de acompañamiento, y que los queremos bien a los jóvenes y por eso queremos ayudarlos a crecer, eso me parece muy importante. Muchísimas gracias, monseñor. Vamos a rozar lo atrevido, porque usted dijo que no iba a pormenorizar en cuestiones de economía, pero aquí nos ha llegado una pregunta que vale la pena hacerle. Ay, cerramos el 2020 con una Argentina con 42% de pobreza y seguramente habrá aumentado en lo que va de este semestre. La pregunta es, ¿cómo afecta esta realidad a nuestra calidad democrática? Y consecuentemente, ¿cuál es el rol de la Iglesia para hacer frente a esta situación tan crítica? Es una pregunta de fondo, sí. Bueno, voy a dar mi respuesta, pero es una respuesta muy personal y con la que seguramente muchos podrán estar en desacuerdo. Algo dije al pasar, ¿no? Las democracias viven una crisis muy grande. Pensemos en nuestro país hermano de Chile. Para mí es muy cercano porque yo soy mendocino y cruzando la cordillera muchas veces y tengo amigos y un contacto que en su momento fue muy intenso con la iglesia, con la iglesia chilena, ¿no? La promesa incumplida de que la democracia, como parafraseando a Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, no me acuerdo cuál era la tercera, es una promesa incumplida. Y eso significa que en un contexto de pobreza creciente, de una clase media y de clase media en la que también ubico a los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Que en este contexto, sin entrar en precisiones más políticas, pero objetivamente yo tengo en la mente personas que conozco que son medianos empresarios y que han tenido que cerrar sus empresas, que han tenido que hacerse un 8 para salir en este momento. Eso se puede traducir en un desaliento, en un descrédito, en una deslegitimación de la democracia que puede abrir la puerta a cualquier cosa. El ejemplo, si queremos, para no hablar de ejemplos aquí en América Latina, ¿no? Que también se podría hacer. Cuando uno ve la historia de Italia o de Alemania, ¿cómo puede ser que un pueblo como el alemán, con el nivel cultural, artístico, filosófico, haya caído en las redes de un sistema de pensamiento, no solo perverso, sino tan ostensiblemente falso como es el que propugnó el nazismo? Claro, cuando uno ve el impacto de la deuda pesada que quedó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, cómo eso se incrementó con la Gran Depresión de los años 30, aquellas fotos famosas de una nena con un carrito en el que lleva pilas de marcos, Deutsche Mark, impresos en un solo lado porque no daban abasto por la inflación para comprar un pedazo de pan, un billón de marcos para comprar un pedazo de pan. Alguna vez estudiando, yo pasé un tiempito en Alemania, me decía una religiosa que tenía una religiosa grande, ¿no? Que tenía muy vivas las imágenes
de su padre mendigando el pan en aquellos días, ¿no? Entonces, por supuesto, era crítica del nazismo, pero es decir, ese desasosiego desembocó en ese doblar la rodilla ante una falsa promesa, ¿no? Ese es un riesgo muy grande. El rol de la Iglesia, a ver, la Iglesia, por supuesto, tiene un rol social muy grande, que vehiculizamos a través de Cáritas, pero no solo. Yo creo que es estar con nuestro pueblo, porque fácticamente, bueno, en esto pueden estar completamente de desacuerdo yo con lo que voy a decir ahora. Fácticamente no sé si mucho podemos hacer, ¿no? Esto es parte de la situación dramática que significa la pandemia y verse de repente envuelto en una vorágine económica, social y política que no controlamos. Pero lo que nos pide el Señor es estar con nuestro pueblo, estar presentes junto a. ¿Cómo el Señor hará que esto sea fecundo? Bueno, Él en su momento, en su providencia, Él lo tiene pensado. A nosotros nos toca estar, tender la mano, por supuesto, alentar todos los proyectos, todos los proyectos, en primer lugar, en esto que aparece en Iglesia y Comunidad Nacional y que volvió a aparecer con mucha fuerza en los pronunciamientos episcopales en la gran crisis del 2001 y que sigue estando, que es una característica muy fuerte del episcopado argentino, la invitación al diálogo, al consenso, al encuentro, a una convivencia distinta y en esto poner el acento en la responsabilidad que tienen dirigentes. Eso me parece que son cauces importantes que la Iglesia tiene para hacer y que venimos cumpliendo. Obviamente alguien podrá señalar el vaso medio vacío o bastante vacío y yo estoy dispuesto a aceptarlo, porque la Iglesia Católica, el catolicismo argentino, para mí no me gusta hablar tanto de la Iglesia porque uno piensa en la Iglesia, la cúpula del Vaticano, ¿no? Hablar del catolicismo, que somos hombres y mujeres concretos, las mismas tensiones que ha vivido Argentina, políticas, ideológicas, las hemos vivido también nosotros. Iglesia y Comunidad Nacional puede dar este mensaje porque detrás de sí tiene el camino doloroso que ha vivido el catolicismo argentino desde la marginación que sufrió de las corrientes liberales, la recuperación de un protagonismo en la década del 30 del siglo pasado, el ver en el peronismo y en la figura del general Perón una figura que podía dar cauce a algunas de las aspiraciones de la doctrina social de la Iglesia, y después las tensiones internas de la gran ideologización de los años 60, 70. Pensemos que las tensiones que desembocaron en el terrorismo de Estado, la Iglesia las vivió con una intensidad particular. Algunas figuras que hoy están presentes en nuestra vida, como el beato Enrique Angelelli y sus compañeros, y otras figuras, bueno, aún con la distancia crítica que algunos católicos puedan tener frente a estas figuras, pero sin embargo hablan de una iglesia que estuvo atravesada fuertemente por estas tensiones y por eso nosotros no miramos a la realidad argentina desde la vereda de enfrente, aunque a veces algunos pronunciamientos, sobre todo los obispos, pueden dar esa impresión. Creo que el futuro que se abre a la iglesia, yo lo tenía en las cosas que obvié, pero que eran demasiadas, ¿no? Creo que tenemos que pensar, una de las preguntas que a mí me gustaría que quedara picando es qué forma de presencia visible de nuestra fe y de los católicos tiene que darse en esta Argentina que es cada vez más plural, que vive procesos muy fuertes de secularización, de empobrecimiento, cómo debe ser esa presencia. Entonces, no es la presencia de una iglesia que desde la vereda de enfrente, desde un peldaño de una superioridad moral, dicta cómo deben ser las cosas, sino es la presencia de una comunidad cristiana que desde dentro acompaña el camino de nuestro pueblo. Bueno, eso me animo a decir. Muchísimas gracias. Podríamos estar hasta mañana, hacerle preguntas, porque la verdad que nos enriquece mucho compartir con usted.
Le hacemos la última, si le parece, que es quizá concreta, y después le damos la palabra a Monseñor Martín para las palabras de despedida. ¿Cuál cree usted que debe ser el lugar puntual de la pastoral social, o hablar de las pastorales sociales, si se quiere, para soñar un futuro luminoso? Habrá visto que estamos reiterativos con el tema de la luminosidad, ya Sí. lo hemos adoptado como propio. Yo tendría que devolverles la pelota si el son me lo permitiera. Porque, a ver, yo cuando fui obispo auxiliar de Mendoza, trabajé muy intensamente con la pastoral social de la arquidiócesis. Aquí en San Francisco no hemos acertado no, de hecho no tenemos un equipo de pastoral social, por más que tuvimos varios intentos de armarlo. De mi pobre experiencia, pero repito, les tiro la pelota porque creo que esto lo tienen que pensar ustedes. Yo, cómo soñar Argentina y cómo la pastoral social, que es la pastoral de la Iglesia, que trata de acercarse a este ámbito complejo, contingente, cómo debe servir al Evangelio en este ámbito. Yo creo que la pastoral social debe ser, por una parte, un espacio de diálogo en el que se reflejen las distintas miradas que también hay dentro de la Iglesia, ¿no? Miradas ideológicas, políticas, culturales. Creo que los católicos, para la Iglesia Católica la unidad es muy importante, pero transformar la unidad en una uniformidad, o mejor, en unanimismo, todos pensamos lo mismo, todos repetimos la misma consigna, somos como loros que repiten lo mismo, es muy fuerte. Hay un riesgo acá de autoengañarnos muy grande. Por eso creo que más que otros lugares, la pastoral social debe ser un espacio de amplitud de ideas. Si han leído algunas biografías de Juan Pablo II, fíjense, cuando él era cardenal de Cracovia, dicen, además un hombre un intelectual, muy vivaz, de una humanidad enorme, él decía que parte de su pastoral, que estaba muy acotada por el régimen comunista, era sentar a su mesa, que comenzaba tomando un café o vodka, no sé qué toman los polacos, y después terminaba con una cena, intelectuales de distintas líneas a conversar. Además, acuérdense, Wojtyla era filósofo, era poeta y había sido actor. Y fue actor en la época de la dominación nazi, y él encontró en el teatro una forma de resistencia ante la dominación nazi, ¿no? Yo creo que la pastoral social tiene que ser un espacio de encuentro, de diálogo, y la otra pata es la presencia en aquellos lugares o en aquellas situaciones que merecen una presencia y una palabra de la Iglesia, una palabra que debe acreditarse por la precisión y la seriedad con que toma, valga la redundancia, toma en serio los conflictos sociales que suelen ser muy complejos. A mí me tocó, siendo obispo auxiliar y estando acompañando a la pastoral social de Mendoza, intervenir en unos debates por la mega minería en la zona cordillerana. Y llegó un momento, nosotros tuvimos un pronunciamiento que terminó con la postergación de un proyecto minero muy importante, que ahora está nuevamente en danza. Pero hubo que escuchar a las dos, la UTN de Mendoza y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo habían dado dos dictámenes contrapuestos, porque eran perceptibles también los sesgos ideológicos de una y de otra. Entonces, escuchar en un mundo tan complejo así, dos dictámenes técnicos muy distintos, decir, bueno, acá la palabra que tengamos que dar no puede ser apelar, amémonos, somos todos hermanos, sino que tiene que ser una palabra que toque la realidad, pero tiene que ser muy seria, reflejando la real complejidad que tiene el momento. Es un ejercicio muy grande, por eso yo tengo que devolverles la pelota, es decir, son ustedes los que tienen que soñar en el contexto de Rosario, de esa inmensa ciudad y tan compleja, los distintos problemas sociales que tienen. Monseñor, muchísimas gracias de parte de todo el equipo pastoral social aquí a Rosario. Gracias. La doctora Viviana Oliví, Monseñor Emilio, Alejandro Casenave, María Caterina.
Estamos muy, muy contentos de esta oportunidad y si le parece, le damos la palabra y lo escuchamos a Monseñor Martín, que va a concluir este encuentro. Oh, querido Sergio, la verdad que enormemente agradecido por tu lúcida, también luminosa intervención, siempre tan agudo, que a mí realmente, bueno, fue eso de los motivos también de invitarte sobre la realidad argentina, pero mirada siempre desde la fe, ¿no? Sí. Me queda la palabra, bueno, la primera palabra, o de las primeras que dijiste, la esperanza, que nos anima, esa esperanza en la eternidad, pero también que funda y da sentido a toda esperanza humana, ¿no? Y lo que le dijiste a los jóvenes, ¿no? Enamorarse de Cristo. Yo creo que ahí está en la raíz también de una Argentina mejor, ¿no? O cuando nos hablaste de que el futuro en la Argentina, dada la complejidad, la pobreza, la corrupción, es decir, todos los males que nos aquejan y la pandemia van a exigir una magnanimidad, una humildad y una fortaleza. Y yo creo que justamente los cristianos tenemos que abrevar en Jesús para poder de él tomar esa fuerza, esa humildad, y creo que ahí la Iglesia tiene un gran papel que cumplir, ¿no? La obra evangelizadora, que el Evangelio pueda tocar los corazones de los jóvenes, que pueda tocar el corazón de los hombres y mujeres de nuestra patria, porque de ahí puede emerger también un aporte, ¿no? Como fermento en la masa de nuestra Argentina, ¿no? Así que bueno, pero la verdad que también habernos reflotado el documento, pero con esta perspectiva de futuro, ¿no? No simplemente un recordar histórico, sino cómo este documento nos interpela y nos invita a seguir caminando y a seguir trabajando con esperanza, ¿no? En medio de esta Argentina tan conflictiva, tan muchas veces, vos decías, del enamoramiento al inicio de la democracia y ahora el sano realismo, ¿no? Que justamente el realismo es ni desesperación ni presunción, ¿no? Ni ilusión ingenua, ¿no? Pero sí esperanza, ¿no? Que nos da para trabajar cada día con nuevo empeño, con nuevas ganas y con lucidez, ¿no? Porque creo que esto es lo que necesitamos también, ¿no? Tener una lucidez a la hora de identificar los problemas y los caminos para la solución, ¿no? Pero nosotros como Iglesia creo que llevar el querigma, ¿no? a los corazones, porque de ahí es la raíz de la cual puede brotar ciertamente una Argentina mejor. O lo que decía la Constitución, ¿no? Invocando a Dios fuente de toda razón y justicia. Es decir, si volvemos al Señor, que es la fuente, podremos tener más justicia y podremos tener una racionalidad también, ¿no es cierto?, social y económica y política, ¿no? Y como también yo quiero subrayar, como vos destacaste, esta evolución del pensamiento social de la Iglesia respecto de la democracia. Creo que hoy, ante cierta decepción, porque la democracia no ha curado ni ha dado de comer, tengamos la tentación de autocracia, de autoritarismos, de líderes mesiánicos, y poner esperanza nuevamente en algo que seguro va a fracasar, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos necesidad de fortalecer nuestras instituciones, de fortalecer la división de los poderes, de la participación, la libertad de expresión? Creo que todos esos valores se necesitan hoy. O sea, necesitamos más democracia, me parece, para poder, sí. Digamos, salir adelante de todas estas dificultades y el sufrimiento de nuestro pueblo. Y con la esperanza puesta ciertamente siempre en el Señor. Así que bueno, muchas gracias y a todos espero que lo hayan podido aprovechar. De hecho, lo tenemos grabado, lo vamos a dejar grabado, así que después vamos a ver cómo a través del Facebook o de otras redes los podamos dejar a un público más amplio todavía que quiera enriquecerse con esta conferencia y con este encuentro. Así que nuevamente muchas gracias, Sergio, por tu aporte tan luminoso.
Gracias a vos, Eduardo. Felicitaciones por tus 15 años. Ha sido un gusto realmente. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a los dos. Espero que sea un hasta pronto. Monseñor Bonanueva, ha sido un placer para nosotros escucharlo y nos encontramos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos los que hicieron este encuentro por aquí. Adiós. Adiós.